Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Por favor, me confirman que me escuchan bien porque he tenido problemitas, el sistema estaba un poquito lento. ¿Me están escuchando? ¿Están viendo el compartir pantalla? Profesora, buenos días. ¿Sí se escucha? Se ve. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bien, entonces les doy la bienvenida a la clase de hoy día. Comentarles y que escuchar también los comentarios de ustedes respecto a la evaluación. Hemos tenido una primera evaluación continua 1. Yo les voy a dar un feedback, pero también es importante escuchar sus opiniones. No sé, mucho tiempo, muy corto el tiempo, muy fácil, muy difícil, muchas personas, debería ser individual, debería ser otra forma. Lo que quieras comentar, por favor, porque es la primera evaluación, todavía nos falta un tramo largo de evaluaciones antes de concluir el ciclo. Entonces sí me gustaría escucharlo o leerlo. Buenos días, profesora. Soy Luana Nicole. Hola, Luana. Bueno, en mi caso yo hice el examen con Rudy, que también se encuentra en clase, y bueno, para que haya sido de dos personas estaba bien. Uh-huh. Y bueno, en realidad no fue difícil, y más con sus anotaciones que nos dio, pues en un correo nos envió explicándonos qué es lo que faltaba, en qué habíamos fallado, y sí tiene razón, tenemos que ser más minuciosos en ese sentido. Bueno, pero a mí estuvo bien, no fue difícil ni complicado, pero sí me gustaría que si es que va a ser así de largo, Uh-huh. que sea en parejas, porque Vale. bueno, el número de alumnos es poco también. Uh-huh. Ok, mantener entonces el tema de parejas dado lo largo que puede ser el examen o que ha podido ser el examen. Está bien, gracias. Exacto. Gracias, perfecto. Está bien, estoy tomando nota de esa precisión. ¿Alguien más, por favor? En algunos casos lo han trabajado individual, también me gustaría escuchar esas opiniones. En algunos casos lo han trabajado individual y en otros grupal. Han habido 2 personas que no han hecho el examen. También. Han habido muy buenas notas, pero también hay unas notas regulares. Entonces sí me preocupa un poquito el tema de las notas regulares. Si es que esas personas consideran de que la nota regular fue porque en realidad pues no repasé, no estudié, no me percaté, me fié, lo que fuese, es válido, no pasa nada, es la primera evaluación, seguramente van a mejorar en las siguientes, pero si es porque no se entiende el concepto, algo pasa, entonces necesitamos un feedback, profesora, denos más ejemplos, profesora, más detalles, denos más cosas para leer, más anotaciones, qué sé yo, para que tú puedas mejorar, lo que tú quieres es aprender. No sé si hay algún otro comentario aparte del hecho por Nicole. Que han salido bajas, esas personas a mí me gustaría que, mire, si no lo pueden decir aquí, no hay problema, pero después que me manden un correíto, que me comenten, sería importante, ¿ya? Es para ustedes. Profesor, el examen estuvo bien, tal vez, dice acá Cristian, sí un poco más de tiempo. Hay algunos que trabajan y pues se les puede hacer un poco complicado por la hora. De hecho, el examen es en el horario de clase, justamente porque entiendo que en el horario de clases tienen que estar acá sí o sí, ¿correcto? Porque se han inscrito en ese horario, porque no hay un horario distinto. Entonces, en ese sentido sí lo apliqué acá. En algunos casos, cuando el examen es un poco más complejo, ese es desde mi punto de vista, pero ustedes también tienen su opinión, cuando el examen es más complejo, cuando les pongo un caso, hay que rebuscar más información, hay que argumentar mucho más, le doy mucho más espacio, ahí sí, ni siquiera doy horas, doy un día o 2 días para que puedan trabajarlo, ¿correcto? Entonces sí depende un poco de la dificultad del examen. En este caso me pareció que el tiempo era suficiente, por eso es que yo siempre escucho la opinión del alumno, de repente el alumno me dice, profesora, no es suficiente porque somos 2 personas y tenemos que debatir y llegar a un acuerdo. A veces pasa eso, ¿no? Estamos en un curso de negociaciones, hay que negociar también eso. Entonces, de repente en parejas
no es que necesariamente que fluya más rápido, ¿no? Hay que llegar a un consenso, ponernos de acuerdo y luego redactarlo, y eso nos toma tiempo y nos toma un poquito más del tiempo de la clase. Y no siempre se pueden quedar después de clase porque muchos de ustedes trabajan o tienen otro tipo de actividades, ¿no es cierto? Personales, familiares, qué sé yo. Entonces, de repente, darles un día para que culminen un examen más complejo, sí amerita, porque no es que se pasen todo el día haciendo el examen, sino que lo van a hacer en la noche, en la tarde, cuando tengan mayor disponibilidad. Entonces, por ahí va un poco los comentarios que me gustaría leer o escuchar. Mientras van apareciendo algunos otros comentarios, en el examen en sí, algunos errores que se han podido cometer, ¿ya? Para que no te pase, además. No por emoción, me imagino, porque sabían el tema, no han terminado de leer la pregunta y han contestado de frente, ¿no? Por ejemplo, han hecho los niveles de conflicto, han contestado muy bien, pero la fuente de conflicto, que era parte de la pregunta, la ignoraron, la multiplicaron por 0, la dejaron de lado y no la contestaron. Estoy segura que no es porque no sabían, sino porque no han terminado de leer la pregunta. Entonces, importante para que tú puedas aprender esto, señores, no solamente lo estoy diciendo para el examen, yo quiero que tú escuches este consejo que te va a servir en realidad para todo, incluso para sustentar tu tesis. Ahora que tú vas a sustentar tu tesis, el jurado te va a hacer preguntas. Y cuando hacemos una pregunta, el jurado cuando hace una pregunta, quiere escuchar la respuesta a esa pregunta, y a veces el alumno por nervios, producto de los nervios porque es natural, está sustentando una tesis, escucha una palabra y ya contesta a partir de ese concepto. Y no ha escuchado toda la pregunta, no elabora bien la respuesta y eso perjudica la nota, perjudica tu sustentación. Entonces, así como en la sustentación, en los exámenes uno tiene que leer toda la pregunta, entenderla. Si no la entiendes, aún no la contestes. Primero entiende la pregunta y luego procedes a contestar. Entonces es importante eso porque no han terminado de leer todo. Aún, a pesar de que se ha repetido en varias ocasiones posiciones e intereses, aún, no sé si uno o dos equipos ha tenido dificultades para hacer el tema de posición e intereses. Es más, un equipo no ha hecho posiciones porque no lo ha entendido o no lo sé, pero han colocado posición y han colocado dentro de la posición un interés. Por ejemplo, voy a inventarme porque no me acuerdo el ejemplo exacto que ha escrito el equipo, ¿ya? Pero posición, querer ganar un sueldo superior. Eso no es una posición, eso es un interés. La posición sería el argumento, es decir, yo necesito ganar más porque yo aporto más a la empresa. Ah, ya, esa es la posición, ese es el argumento. Entonces, lo vuelvo a repetir porque parece que todavía hay dificultades ahí. Pregunten si es que hay, yo puedo repetirlo 1500 veces, no importa, pero tiene que quedar claro. Y posición e interés se va a repetir constantemente en las evaluaciones. Entonces sí es importante que quede claro, sobre todo para los equipos que aún no lo tienen. Y los intereses es aquello que tú quieres obtener, lo que quieres lograr después de ese conflicto. Entonces ahí hay que tener cuidado con posición e interés. El examen, de hecho, se los comenté también el viernes pasado, la pregunta 1 era la más importante, ¿no? Porque tú tenías que desarrollar bien el conflicto para luego desarrollar las otras preguntas. Entonces, si el conflicto no lo has desarrollado bien, es más, si en el conflicto no es un conflicto, sino es un problema netamente, lo demás ya decanta en negativo. En el conflicto hay que describirlo bien, y justamente en esta primera evaluación te puse que lo describas con todas las variables, ¿no? Con el contexto, las personas involucradas, antecedentes. Eso sería un poco el feedback del examen con respecto a este grupo. Ya repito, las notas los felicito porque las notas en su mayoría han sido buenas. No sé si ustedes tienen algo más que decir con respecto al examen. De repente por ahí están dudando, profesor, ¿y cómo serán los siguientes exámenes? Vamos a ir viendo cómo vamos progresando. Es un salón que participa, y eso es importante. Habrás visto además que la nota que te he enviado como trabajo no es la misma que está en el sistema. Me imagino que te habrás percatado, no es un error de la profesora, no es que la profesora te quiera regalar nota, no. Lo que pasa es que sí considero las intervenciones en clase. ¿Sí? Entonces por ahí eso es un salón pequeño, pero hay por lo menos unas 3 o 4 personas que no participan, entonces no he considerado puntaje por cada. Ya me adelanto ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bruno? Por último, mencionarles que si es que soy un ser humano, ¿no?
me puedes equivocar. Si es que he cometido algún error en la corrección de tu examen, por favor, me mandas un correo, corregimos la nota, no hay problema si es que hay un error, pero sí te pido que leas todo el examen, porque cuando hago una corrección, yo leo todo el examen para poder corregir y ver el tema. Entonces, por favor, ahí atentos también a eso. Bien, ¿todo claro? Por favor, me dan feedback si todo está claro para iniciar lo que corresponde al tema de hoy. Si tienes algo más que opinar, algo que decir, con toda confianza. Todo claro entonces. La participación, empezamos desde cero. Entonces, desde ahora empezamos una en clase. La participación debe ser constante, ¿correcto? Vamos a iniciar entonces, dado que no hay ningún comentario adicional con respecto a la evaluación, el tema de hoy, que son los comportamientos en la negociación. En esta clase vamos a desarrollar el concepto de los comportamientos, qué comportamientos se dan, y quiero que terminando la clase uno aprenda a identificar los comportamientos, correcto, que se pueden dar ya sea pasivo, asertivo, que se puedan dar en los procesos de negociación y cómo estos de alguna manera influyen en la negociación. Deberíamos apuntar a enfocarnos a un comportamiento asertivo. ¿Y cómo lo hacemos? Quiero que aprendas el día de hoy. Cuando hablamos de un comportamiento, respecto a con el concepto. Chicos, ¿están en clase? ¿Qué nos comentas? Nicole, Cristian, Michelle, ¿qué opinan? A ver, ahí se escucha mejor, me dicen que se escucha entrecortado. Confirmen, por favor, si solamente es con Cristian, porque les está pasando a todos. El tema del audio. ¿Se escucha bien? Me confirman, chicos, para poder avanzar con la clase. Ahí me dice Alonso que también está entrecortado. A ver, voy a volver a colocar el cable, ¿ya?
¿Entender? Ahí para que se pueda estabilizar. ¿Sí se escucha bien? Gracias, Javier. Bien, entonces, ¿tienen idea de lo que es el comportamiento pasivo o el agresivo? Está la pregunta en el PPT en todo caso. Comportamiento pasivo, agresivo, o han escuchado del comportamiento asertivo. Me interesa su feedback, chicos, si no, no sé si continuar, si me están escuchando bien. Ya, ok, entiendo que sí me están escuchando porque ahí Sería como que el de Cristian victimizarse. su visión. El tema de que uno es más tolerante que otro. Comportamiento pasivo, el que dice sí a todo lo que le dicen. Correcto. Entonces, el comportamiento pasivo o el comportamiento agresivo son comportamientos que se van a dar en un proceso de negociación y se van a dar a partir de varias características. Es decir, de qué tan ofuscado estés tú al momento de desarrollar un conflicto. Es decir, hay una variable con respecto al tema que está en conflicto. Eso puede generar una pasividad o una agresividad en las personas que están negociando. También tiene que ver con características de personalidad, que también es importante tomar en cuenta. ¿Correcto? Para poder describir un poquito ello, los comportamientos que se dan en la negociación se van a dar un poco dependiendo del contexto, de las circunstancias, de qué estoy negociando, de con quién estoy negociando, porque es importante a quién tengo yo al frente al momento de negociar. A quién tengo al frente puede producir en mí agresividad, puede producir en mí frustración, puede producir en mí y así una serie de características esa persona que está frente a mí. ¿Correcto? Ya sea por su propia personalidad o por experiencias previas que yo he tenido, por cuestiones más mías. Ejemplo, para que se entienda. De repente estoy negociando con un gerente y ya me ha pasado en mis experiencias previas que los gerentes quieren sacar provecho de la situación. Entonces yo tengo esto en la mente. Yo he vivido con esa experiencia. Entonces cuando me toca exponer con un gerente, yo me pongo un poco más a la defensiva, un poco más agresiva, por experiencias previas. Entonces, hay muchas características o circunstancias que hacen que uno opte por un comportamiento u otro en una negociación. Cuando hablamos de un comportamiento pasivo, son aquellas personas que no expresan lo que sienten. No son capaces de decir lo que sienten. Es decir, son personas que se dejan de lado sus emociones, sus sentimientos, su forma de pensar y a todo te dicen sí. Si hay un punto de vista contrario, la persona pasiva va a decir, ah, sí, tienes razón. Ahora que te escucho, sí, mejor, está bien como tú lo dices, hay que hacerlo así. Ojo, por dentro no están realmente aceptándolo, por eso que se sienten furiosas, inseguras, molestas, frustradas, porque no quieren aceptarlo. Entonces, como están reprimiendo sus emociones, finalmente terminan cargándose con muchas emociones, ¿correcto? Pero estas personas es como si sus expectativas o sus deseos no fuesen tomados en cuenta, no por los demás, sino por ellos mismos. ¿Podrías darme un ejemplo de comportamiento pasivo de alguna persona que sea pasiva en el trabajo? ¿Cómo la podemos identificar? Son personas que no se saben explicar, nos dice por ahí Alessandra, nos está aportando, gracias Alessandra, que no se saben explicar. Tienen el argumento, pero no saben cómo decirle porque son temerosas, porque son ansiosas, porque creen que lo que van a decir es incorrecto, entonces no saben qué decir, es correcto, eso pasa. Cristian nos dice que solo trabaja y no dice nada más, y que acepta todo, ¿no? Me das un montón de carga laboral y yo te digo, ya está bien, ya yo te apoyo, porque tengo miedo a decirte que no.
o porque pienso que tú vas a decir que soy una persona descortés, una persona poco amable. Entonces te digo sí, así me sature de trabajo, yo te digo sí, sí, sí a todo. Esas son las personas pasivas, ¿correcto? Y por otro lado, también están las personas agresivas. Y las personas agresivas son las que más bien te dicen todo sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de tino. Es decir, te digo las cosas y no me importa si te daño, si tú eres sensible, si vas a llorar, no es mi problema. Son más egoístas, piensan solamente en uno. Y te van a decir las cosas. Son personas que tienen falta de empatía, porque no son capaces de reconocer las emociones del otro, ni tampoco les interesa. Son más bien impulsivos. Quieren tomar su punto de vista como el único. Son los únicos que tienen la razón. Los demás están equivocados siempre. Entonces van a mostrar poco respeto hacia los demás. Estas son las personas agresivas. Pero como tú ya sabes, porque hemos trabajado en una sesión el tema de personas difíciles, las personas agresivas en el fondo tienen bastante inseguridad. Son personas con baja autoestima. Solamente que no se muestran así. Lo que ellos han, en términos psicológicos, lo que han podido lograr es un mecanismo de defensa. Y su mecanismo de defensa es la agresión. Entonces están siempre con el arma en la mano, ¿no? Siempre con el escudo, pero también atacándote. Estas son las personas con comportamientos agresivos, que me imagino te habrás topado con alguna de ellas en algún trabajo, ¿no? Entonces son agresivos no solamente con las palabras, no solamente agresivos físicamente, sino que también son agresivos con sus actitudes. Te miran mal, te miran con esas miradas que son bien penetrantes, ¿no? Bien intimidantes. Entonces yo puedo ser agresiva incluso corporalmente. Entonces todas esas características son partes del comportamiento agresivo de una persona en una negociación. Pero ojo, también existen estos agresivos indirectos. Es decir, no muestran su agresión directamente, son más bien más silenciosos, más misteriosos. Es como que llevan la agresión encubierta. No sé si te has topado con estas personas, si las podrías describir o podrías darme un ejemplo. ¿Cómo la describirías en el trabajo? ¿Cómo se comporta el agresivo indirecto en el trabajo? Influye sobre los demás, nos dice Alonso. Efectivamente, el agresivo indirecto está influyendo, pero de una manera perversa, malévola, ¿no es cierto? No hay una influencia positiva, sino está influyendo de manera perversa para poder lograr sus propósitos de manera egoísta. Eso es un buen ejemplo, Alonso, de un agresivo indirecto. Los rumores, las calumnias también. Correcto, muy bien, Alessandra. Efectivamente, ¿no? Entonces están sembrando ahí la mala cizañosos, ¿no es cierto? Pero bien solapa, si quieres, encubiertos, ¿no? Pero están sembrando ahí el conflicto, la agresión. Por acá nos comenta Cristian, yo tenía un compañero que siempre que abría la boca era para soltar discordia entre todos. Ese que tú estás describiendo, Cristian, no sería indirecto, ¿no es cierto? Ese sí sería un comportamiento agresivo totalmente directo, ¿no? Pero sí es importante justamente poder identificarlo, es correcto. Y entre esos extremos, porque son dos polos opuestos, ¿no? El pasivo y el agresivo. Son dos polos opuestos. Pero en el medio, y hacia donde deberíamos apuntar, es el comportamiento asertivo.
El comportamiento asertivo, el poder tener una comunicación asertiva es poder dirigirte a los demás, expresando tus sentimientos, tus pensamientos, los expresas, pero sin dejar de lado que hay un otro que está escuchando. Entonces lo haces continuo, lo haces con empatía, lo haces respetando el derecho de los demás. Estos son los mejores negociadores, los que tienen un comportamiento asertivo, los que van a buscar que ambas partes terminen ganando, los que van a buscar entender tu posición, no aceptarla necesariamente, sino tratar de comprender tu punto de vista. Eso es el comportamiento asertivo. Son más calmados al momento de expresarse. Y son calmados porque tienen inteligencia emocional, que ya hemos hablado. Son más calmados porque reconocen sus sentimientos, los manejan y también reconocen el sentimiento del otro. Entonces, este comportamiento asertivo es al que deberíamos apuntar para poder trabajar en una negociación. En general, cuando hablamos de comportamientos en una negociación, hablamos de negociadores duros, se les llama así, negociadores duros, los que son muy agresivos, los que quieren golpearte, los que quieren ganar la negociación a costa de cualquier cosa, no importa si tú terminas golpeado, tirado, ofendido, no importa, porque soy una negociadora dura, no una negociadora agresiva, que me importa a mí ganar a costa de cualquier cosa. En el trabajo podría ser estas personas que negocian, pero que son arribistas. Entonces, aplasto a los demás para yo poder surgir. Esto es un poco la descripción del comportamiento agresivo y los negociadores duros. Los negociadores suaves, más bien son los que tienen el comportamiento pasivo. Ceden a todo, se sacrifican, ya no importa, yo me quedo las horas extras, ya no importa, yo voy a traer las cosas, ya no importa, yo dejo de ponerme tal cosa para que tú la uses. Esos son negociadores suaves. ¿Hacia dónde deberíamos apuntar? Cuando hablamos de un comportamiento asertivo, estamos hablando de negociadores que son duros, pero duros con el problema, o duros con el conflicto, pero suaves con las personas. Eso es lo que deberíamos apuntar. A ser duros con el conflicto, pero suaves con las personas. Es decir, cuando estamos negociando, cuando estamos tratando de resolver un conflicto, no atacamos a la persona, atacamos al conflicto, tratamos de darle una solución, dejando y separando a la persona del problema. Eso es el comportamiento asertivo, eso es lo que hace una persona que tiene asertividad. Y estos evidentemente son los mejores negociadores. Y vamos a trabajar con ellos en la segunda parte del curso cuando hablemos del método de Harvard. El método de Harvard está relacionado al ganar-ganar, win-to-win. Y para ganar ambos necesitamos que tengamos un comportamiento asertivo. De tal manera que nos permita llegar a acuerdos que sean en beneficio de ambas partes. Ambas partes tienen que salir beneficiadas en ese sentido. Entonces, estamos revisando comportamiento asertivo, comportamiento pasivo y comportamiento asertivo en una negociación. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Todo claro? Todo claro, perfecto. Entonces vamos a involucrar estos conceptos, por favor no los dejes de lado, los vamos a involucrar en esta segunda parte. Vamos a revisar ahora los tipos de negociación. Esto es bien importante poder tenerlas en cuenta. Cuando hablamos de tipos de negociación, vamos a separarlo de acuerdo a, por ejemplo, las personas involucradas. Cuando hablamos de las personas involucradas, las negociaciones pueden ser de individuos, dos personas, el docente negociando con el alumno. Puede ser de grupos, un salón de clases con un grupo de docentes. Pueden ser de países, de continentes, de empresas, de grupos empresariales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
Ese es un tipo de negociación según las personas que están involucradas en la negociación, que pueden ser personas o pueden ser grupos o equipos, ¿correcto? O agrupaciones. Cuando hablamos de según la participación, esta negociación puede ser directa. Yendo al mismo ejemplo, el alumno negocia con el docente. Esa es una negociación directa. ¿Y cómo sería una negociación indirecta? Ayúdame. Negociación indirecta. Ya no sería alumno docente, sino que sería negociación indirecta. Chicos, vamos. Si no saben, me dicen, profesora, no tenemos idea, yo te ayudo. Si directamente es el alumno con la docente, ¿cómo sería indirectamente esa negociación? Ya, excelente, Cristian, muy bien, con el delegado. Entonces viene el delegado a negociar con la docente, es una negociación indirecta. O viene el delegado a negociar con mi abogado, ya no con la docente. A eso se refiere indirecta, ¿correcto? Bien. Cuando hablamos de la negociación, según los asuntos a tratar, estos son infinitos, no pueden ser políticos, comerciales, personales, amorosos, familiares, empresariales, etcétera, etcétera. Es infinidad el tema que puedes tú tratar en una negociación, es infinito. Según el clima humano, estas negociaciones pueden ser amistosas, es una negociación cordial, ambos estamos en concordancia de poder llegar a un acuerdo y conversamos y fluye mucho mejor la comunicación. Pero pueden ser también negociaciones más polémicas, más manipuladoras, más agresivas, más cuestionadoras. Estas evidentemente tienen mucho más barreras, mucho más obstáculos, toman mucho más tiempo. Cuando hablamos de negociaciones, según los negociadores, hablamos de, y quiero que pienses, que tengas en la mente la imagen del organigrama, de un organigrama de una empresa. Hablamos de negociaciones horizontales. Horizontales es el asistente con el asistente, con su partner, ¿correcto? Cuando hablamos de verticales, organigrama, estamos hablando de una negociación entre el subordinado y el jefe, ¿correcto? O el jefe y el subordinado, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, pero hay una negociación de orden vertical. Te dejo la última para ti. Dime, ¿cómo sería una negociación diagonal? Pensando en un organigrama, ¿quién con quién va a negociar?
¿No se respetarían los niveles de la jerarquía? No, no, no. Eso no tiene nada que ver con perder esa jerarquía. Pero, ¿quién negociaría con quién para que sea diagonal? Podría ser, por cierto, señor, un asistente de logística con, no sé, pues con el jefe compra. El asistente de selección de personal con el asistente, con el analista de marketing. Antes, ¿correcto? A eso se refiere. Hay negociaciones que son libres, es decir, por propia voluntad. Pero también existen las negociaciones forzadas. Te obligo a negociar a través de una carta, por ejemplo, notaria, te obligo a venir a negociar. Sí o sí. Vamos a negociar el día de hoy porque te estoy obligando. Entonces hay negociaciones libres y esforzadas. Según la comunicación o el canal de comunicación, hay negociaciones que se pueden dar por teléfono, por correo electrónico y la famosa negociación face to face, cara a cara. ¿Correcto? ¿Qué otro tipo de negociación? Aparte de por teléfono, por correo y cara a cara, hay otros tipos. ¿Cuáles son? Por WhatsApp, claro que sí. Por Zoom, por Facebook. Entonces hay un montón de canales de comunicación por los cuales tú podrías negociar. ¿Cuál es el mejor y por qué para ti? A veces se cree que el mejor canal de comunicación y de negociación es el cara a cara, el face to face. ¿No es cierto? Claro, porque tú puedes ver los gestos de la persona, la tienes ahí en vivo y en directo. Entonces puedes leer a la persona, es decir, leer significa leer sus gestos, su corporalidad, y eso te da información para poder negociar, ¿correcto? Percibes los detalles, como por ahí también nos dice Javier. Pero no siempre vamos a poder hacer el cara a cara, porque si yo tengo que negociar, no sé, pues con China y no tengo presupuesto, no voy a viajar pues todos los fines de semana, no puedo, por temas de presupuesto, y voy a tener que optar por otro canal de comunicación. Es importante que sepas que cuando tú elijas un canal de comunicación, lo elijas por tu experiencia. Es decir, por ejemplo, personas que trabajan en ventas adquieren una experiencia envidiable con respecto a negociar por teléfono, porque saben leer claramente cuando baja el tono de voz del cliente, cuando lo sube, cuando habla entrecortado, lo entienden, porque han aprendido ese lenguaje a través del teléfono y son capaces de negociar muy bien por teléfono. Esas personas que han adquirido experiencia, pero no todos tenemos esa habilidad. No todos tienen la habilidad de negociar por correo electrónico o por WhatsApp, porque se interpreta de manera distinta, ¿no? Tú lo puedes estar escribiendo en un tono y se recibe en otro. Te puedes ayudar, ¿no es cierto?, con las caritas, con los chicos que tienes en el correo, pero tienes que también tener una experiencia o una habilidad para redactar.
de tal manera que cuando llega la otra persona no se interprete de manera contraria, no se interprete de manera defensiva, sino que sea de lo más neutral posible. Eso también requiere de una experiencia. Entonces se toma la decisión de acuerdo a la experiencia que tienes con el canal, de acuerdo al presupuesto que tienes, porque alguien podría decir, profesora, pero se puede negociar por Zoom y ya está, ya, pero tienes presupuesto, se va a cortar a los 40 minutos. Tienes que tener presupuesto para poder pagar al Zoom y tener una reunión ilimitada o con mayor cantidad de tiempo. Tienes un buen internet, porque si se va a cortar a cada rato, ¿qué clase de negociación es esa? No te va a permitir negociar de manera fluida. Entonces, hay varias variables a considerar cuando uno escoge un canal de comunicación con el cual va a negociar, y hay que tener en cuenta eso. Cuando hablamos del según el sistema de negociación, y esto los voy a explicar a mayor detalle, hablamos del multifase y el multiparte, que te los voy a explicar. Y según el modo de negociación hablamos del competitivo y el cooperativo. Vamos a desarrollar eso. Cuando hablamos de una negociación competitiva, eso tiene que quedar clarísimo, chicos, esto es una fija. Cuando hablamos de una negociación competitiva, estamos hablando de un ganar-perder. Yo quiero ganar a expensas del otro, porque el otro no es una persona a negociar, el otro es mi adversario, así lo miro, como adversario, como enemigo si quieres. Entonces yo tengo una posición extrema, yo soy muy mezquina al momento de dar concesiones. ¿Cómo así mezquindad en las concesiones? Para que se entienda. Vamos a imaginar que yo te estoy vendiendo un carro, ¿correcto? Entonces en esa venta de auto tú me pides que también estén incluidos en el tema de la compra las lunas que sean con esta protección, esos laminados de seguridad, las micas de seguridad, y que también quieres los pisos del carro. Entonces yo, como soy mezquina en las concesiones, yo quiero ganar todo para mí, te digo que no es posible, que ya no tengo un stock, que ya no será. Si quieres, lo que te puedo regalar es un pomito, pues, que huele rico tu carro, ¿cierto? Esos pomitos que cuestan un sol, eso te puedo regalar, pero con el logo, pues, de la marca, ¿no? Bien bonito. Eso es lo que te puedo dar, no tengo más. Me gustaría, pero ya no tengo en stock, no tengo nada. Porque soy mezquina en las concesiones, porque quiero ganar todo para mí. Mientras mayor comisión saque yo de esa venta, va a ser mucho más favorable. Voy a ganar yo y pierdes tú. Puedo incluso, y vamos a revisar una clase exclusiva con tácticas, una de las tácticas que se utilizan en las competitivas son las tácticas emocionales. Entonces te digo que es mi primera venta, además nosotros somos promoción, nos conocemos desde el colegio, mira, a ti te va muy bien, cómprame, ayúdame, estoy mal, ahorita no tengo ingresos, estamos con el tema de pandemia, tengo mis 5 hijos, todo lo que yo coloque como una táctica emocional para que tú puedas aceptar esa negociación a expensas de que tú puedas perder. La idea en la competitiva es que tú ganes y que en contraposición está la negociación cooperativa, en la que se busca un ganar-ganar, en la que no ves al otro como un adversario, al otro como una persona, la relación, porque estoy convencida que las negociaciones se van a dar una y mil veces con esa misma empresa, con ese mismo proveedor, con esa misma persona. Entonces estoy buscando cuidar la relación a largo plazo. Por adelante voy a volver a negociar contigo. En ese sentido hago una negociación cooperativa. Te he explicado la competitiva y la cooperativa. No sé si tienes preguntas.
Ok, si está todo claro, entonces yo les pregunto a ustedes, si tú eres estamos hablando de un proceso de compra, ¿ya? El vendedor y el comprador. El vendedor, ¿cuál negociación debería optar? ¿Por cuál debería optar? ¿Por la competitiva o por la cooperativa? Argumentalo. En un proceso compra-venta, ¿deberíamos optar por una negociación competitiva o cooperativa? ¿Qué piensas? Chicos, vamos, les estoy poniendo un ejemplo para que ustedes lo puedan desarrollar aquí y en el examen lo puedan hacer de manera correcta. Vamos, proceso compra-venta. ¿Por cuál optamos? ¿Competitiva o cooperativa? Si me dices competitiva, ¿por qué? Si me dices cooperativa, ¿por qué? Normalmente es competitiva, Javier, normalmente es competitiva, sobre todo si hay comisiones por ventas. El vendedor va a realizar la negociación que más le convenga a él. Efectivamente, muy bien, Javier. Muchas veces los vendedores optan por este tipo de negociación, quieren ganar la mejor comisión, porque ellos venden evidentemente porque quieren ganar su comisión. Correcto, no solamente es darte un buen servicio, también tienen obviamente su ganancia, que es su comisión. Y la mayoría de veces sí van hacia la competitiva. Pero ojo, porque podría, no siempre, podría ser un error. Porque cuando el cliente se dé cuenta que ha perdido más que ganar en esa compra, no va a regresar más o no lo va a recomendar a ese vendedor o va a hablar mal del vendedor. Entonces, esta negociación competitiva que muchas veces suelen tener los vendedores podría ser contraproducente. ¿Cuándo sí sería bueno que utilicen la competitiva? Vamos a poner el ejemplo a través de la venta del auto. Puede ser que yo me he dado cuenta que no soy buena pues vendiendo autos. Así que no pasa nada, ya no quiero vender autos, es más, ya renuncié, me quedo hasta mayo nada más y ahí se acabó. Entonces no tengo nada que perder. Yo no estoy cuidando la relación a largo plazo porque ya no voy a vender más. Entonces, en esta negociación que tengo la oportunidad en estos días antes que termine mayo, mis negociaciones van a ser totalmente competitivas, totalmente mezquina con las concesiones. Voy a tratar de agarrar lo máximo posible las comisiones y vender todo lo que puedo, las lunas de seguridad, los seguritos, de las llantas, todo lo voy a vender. Estoy llegando a una negociación competitiva porque no tengo nada que perder en ese caso. Estoy poniendo un caso extremo, yo lo sé, pero es para que se entienda que en estos casos de compra-venta, el que tú elijas por una competitiva o cooperativa va a depender de varios factores, ¿correcto? ¿De cuál es tu objetivo? ¿Tu objetivo es solamente vender? ¿Tu objetivo es la comisión? ¿Tu objetivo es cuidar la relación? ¿Tu objetivo es cuidar tu trabajo? ¿Tu objetivo es ganar el premio del empleado del mes? ¿Cuál es tu objetivo? A partir de eso, tú tomarás la decisión si hacer una competitiva o una cooperativa. ¿Correcto? Entonces hay que tener en cuenta eso para poder tomar la decisión con las consecuencias que cada una de ellas tiene, ¿no es cierto? Con el impacto que cada una de ellas va a tener. Entonces, no veamos a la competitiva como la mala de la película, qué barbaridad, Jesús, María y José, nadie debería utilizar esa negociación. No, hay ocasiones en las que vas a tener que utilizarla, ¿correcto? Pero también es cierto que en la mayoría de ocasiones, por justamente el argumento que te estoy diciendo, que es que uno negocia constantemente con las mismas personas, con las mismas empresas,
tienes que optar en la mayoría de casos por una cooperativa porque estás buscando cuidar la relación. No hay preguntas, continúo. Según el sistema de negociación, te había dicho que está la multifase y la multiparte. Cuando hablamos de multifase, hablamos de negociaciones que van como por etapas, por fases justamente, ¿no? ¿Y qué pasa en estas negociaciones? Las negociaciones se van dando por fases, ¿correcto? Y estas fases hay un monitoreo, un seguimiento. Si esta se cumple, ok, continuamos la siguiente fase. Se cumple, continuamos la siguiente. Entonces es como que estamos monitoreando todo el tiempo la negociación. Un ejemplo para que se pueda entender mejor el multifase. Si tú eres una empresa constructora, yo te contrato a ti para hacer un conjunto habitacional. Pero no me lanzo pues a hacer la negociación y cerrar la negociación para que hagas todo. No, no, no. Vamos a ir por un multifase. Primero construirás 2 edificios. Si todo está bien, yo te voy a hacer un monitoreo, un seguimiento, que los acabados sean de primera calidad, que el material que has utilizado sea el que tú has dicho que vas a utilizar, bla, bla, bla. Si tú estás cumpliendo, ok, ahora sí vamos a hacer el parque de este conjunto habitacional. ¿Lo cumples? Ok, vayamos y vamos avanzando hasta que termines haciendo todo esta negociación. Porque voy confiando en ti. Por ahí va el multifase. Empezar a confiar en ese proveedor, en esa empresa o en esa persona. Un multifase, por ejemplo, también podría ser cuando voy a negociar un aumento de sueldo o un ascenso y llegamos a una negociación multifase en la cual dicen, ok, si tú logras tal proyecto, si tú logras tal resultado, si tú logras alcanzar tal indicador y vayamos avanzando, ¿no? Tu incremento va a ser del 10%, luego del 15% hasta que llegues al 100%, es decir, duplicarte el sueldo, qué sé yo. Va en multifase. Mi pregunta es, ¿por qué optarías por un multifase? Una de las razones que te he dicho es porque no confías mucho en la empresa, no confías en el proveedor porque es nuevo pues en el mercado. Si es nuevo en el mercado, hay que optar por un multifase. ¿Cuál sería otra razón que se te ocurre a ti? U otro ejemplo de multifase. Por desconfianza, capaz ya te falló una vez y no quieres que vuelva a pasar allá, entonces por una experiencia previa. Interesante, Alonso, correcto. Cuando no tengo mucha información, muy bien, Javier. Cuando hay mucha inversión de por medio, no voy a invertir pues 1 millón, voy a invertir 7, 20 millones de dólares en una planta, ya, entonces si hay mucha inversión, vamos por un multifase. Perfecto, se ha entendido muy bien el multifase. ¿Qué pasa con el multiparte? El multiparte es una negociación que se da por grupos, porque se empiezan a hacer grupos o coaliciones que se dan de manera natural, por química si quieres, o que se empiezan a dar por objetivos específicos. Voy a explicar esto para que se entienda mejor. Si yo voy a negociar con ustedes, por ejemplo, el hecho de que las clases van a cambiar de horario y quiero negociar con ustedes para que las clases sean los domingos, es mucho más fácil que yo negocie con todo el salón de frente. Pero ¿qué pasa? El salón empiezan a hacerse coaliciones o alianzas, entonces empiezan a hacer grupitos. Y se junta pues Javier, Alonso y Nicole, se juntan y dicen, no, hay que darle la contra a la profesora porque además nos cae mal y es así. Ya, entonces ahí hay una coalición. Y a mí me resulta difícil negociar porque hay grupitos, es como negociar con demasiados grupos pensando diferente. Mi estrategia, lo que yo tengo que hacer es empezar a romper las coaliciones. Y para romperlas necesito identificar qué pasa, por qué no quieren. Ah, de ese grupo hay una persona que no quiere, no sé, pues porque los domingos se va al gimnasio.
¿correcto? Entonces lo que yo puedo mencionar en la negociación es que para mí es importantísimo el tema del deporte. Es más, yo tengo a un compañero que tiene un emprendimiento de un gimnasio y puedo darle algunos vales para que ustedes también puedan ir, bla, 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 bla. Estoy tratando de romper esa coalición porque esa persona va a decir, ah, ya no estoy con ustedes, voy a estar con la profesora. Y rompo la coalición, se abre ese grupito para poder negociar de mejor manera. Estoy poniendo un ejemplo muy básico para que se entienda cómo se van rompiendo las coaliciones. Pero para romperlas yo tengo que identificar los intereses que hay. ¿Se acuerdan de los intereses? Las necesidades, el iceberg, ¿te acuerdas? Tengo que ir identificando para por ahí ir rompiendo la coalición. Esto pasa también en las organizaciones, en las empresas también se hacen coaliciones. Imagínate que un jefe quiera negociar algo con su equipo de trabajo, que no son 5 ni 6 personas, sino que es un grupo muy grande y se empiezan a hacer coaliciones. El jefe tiene que ser muy astuto, muy inteligente para empezar a identificar qué pasa, por qué se han generado estas alianzas y cómo podría ser yo para empezar a romper esas alianzas. Y cuando uno negocia, cuando uno tiene una negociación, va tomando ciertos estilos de negociación. Puedes tomar un estilo evasivo en el que tratas de evadir la negociación, un estilo complaciente en el que cedo a todo. Ya sí, lo que tú quieras ya está bien, dónde tengo que firmar, cedes absolutamente a todos. Un estilo impositivo, es decir, que yo quiero poner mi punto de vista. Yo, el próximo examen va a ser así porque yo soy la profesora, yo tomo acá la decisión, ustedes se callan, a mí no me importa su opinión, bla, bla. Me pongo un estilo impositivo, pero yo no lo hago con cualquier grupo, pues. Para tomar un estilo impositivo yo tengo que haber estudiado a las personas con las que voy a negociar. En el caso del ejemplo que estoy dando, yo he tenido que haberlos estudiado ustedes, entonces yo sé, este salón es un salón callado, es un salón que nunca da su punto de vista, es un salón asustadizo, temeroso. Entonces acá me va a funcionar perfecto el impositivo, lo utilizo y cae perfecto, todos se asustan, ya profesor está bien, entonces estaremos puntual, ya está. Pero si más bien, por el contrario, es un salón que expresa su punto de vista, con el cual ya ha tenido ciertas dificultades, que son un salón que argumenta muy bien, entonces este estilo impositivo acá no me va a funcionar. Me va a salir el tiro por la culata. Si yo utilizo el estilo impositivo, acá más bien se va a generar más conflicto. La escalada del conflicto va a aumentar. No puedo utilizar el estilo impositivo aquí. ¿Correcto? Y también está el estilo colaborador, en el que uno intenta resolver el conflicto de la mejor manera. Colaborador quiere decir tratar de llegar a un acuerdo, ver qué intereses comunes tenemos para poder llegar a un punto medio y llegar a un buen puerto. Otra vez, no es que hay el mejor estilo, el estilo adecuado para la negociación, va a depender de qué estoy negociando, cuánto tiempo tengo para la negociación, con quién estoy negociando, qué herramientas tengo, con qué recursos cuento. Todo ello va a depender para yo poder optar por uno u otro estilo de negociación. Incluso hay estilos que son estratégicos, en el sentido de que yo tengo que ir utilizando el estilo de acuerdo a cómo va avanzando la negociación. Puedo ponerme al principio un estilo complaciente para luego llegar a un estilo colaborador. O puedo poner un estilo evasivo para luego llegar a un estilo impositivo. Entonces puedo ir migrando de estilos de acuerdo a cómo va avanzando la negociación. Y estoy hablando de una negociación no que toma horas, sino que puede tomar meses o años. En ese sentido, hay una variación en cuanto a los estilos de negociación. No hay preguntas. Otro factor importante al momento de negociar es el ambiente de la negociación, el lugar donde voy a negociar. Y el lugar puede ser el propio territorio, el territorio ajeno o un territorio neutral. Yo les pregunto, ¿cuál sería la ventaja, el beneficio de negociar en mi territorio? Yo te traigo aquí, ven a mi empresa y acá negociamos. ¿Cuál sería la ventaja de negociar en mi territorio?
¿Hay alguna ventaja, señores? Dice, tenemos la información más disponible. Así es, Alessandra. Me siento más confiado, más seguro, dice Alonso. Efectivamente, estoy en mi sitio, estoy en mi zona de confort. Entonces, si yo estoy en mi lugar, yo incluso puedo manejar los recursos. Tengo una laptop, tengo un proyector, tengo un televisor, tengo todo ahí para poder negociar y mostrarte, pues, no sé, pues lo que estoy ofertando. Incluso puedo manejar mejor los tiempos. Incluso, más aún, puedo manejar las interrupciones. A propósito, hago que la secretaria entre a interrumpir. Todo eso es parte de poder negociar en tu territorio. Hay muchas ventajas alrededor de eso. También puedo ir a negociar a tu territorio, al territorio visitante. Y ahí también hay una ventaja porque me gano pues con información de la empresa. A ver si es verdad todo lo que me dice. ¿Correcto? Pero no solamente existe negociar en mi terreno, en el terreno visitante, también se puede negociar en un terreno neutral, ni en tu empresa ni en la mía, en una cafetería, en un lobby, qué sé yo, en algún sitio que sea alquilado para poder negociar. Entonces también hay sitios neutrales. Por ejemplo, ¿cuándo se puede negociar en un territorio neutral? Cuando estás negociando con algún gerente que lo estás cambiando de una empresa, lo quieres jalar, ¿no? Al gerente de un banco lo quieres jalar hacia otro banco. Evidentemente no lo vas a ir a entrevistar a su empresa, ¿no? Ni tampoco la vas a traer a la tuya porque es una información confidencial. Todo el mundo se va a enterar que el gerente está yendo ahí. Entonces lo que haces es ir a un terreno neutral, con características adecuadas, porque el terreno, quiero que se entienda que el ambiente, el lugar de la negociación habla. Profesora, ¿cómo que la profesora ya quemó? ¿Cómo va a ser el lugar habla? Es que el lugar habla, porque si yo voy a negociar con un gerente para que pase a trabajar a mi banco, ¿correcto? Y que deje su banco para ir al mío, entonces yo no voy a ir a negociar pues a la tía Veneno, ¿no es cierto? Al sanguchón de la esquina. No, ¿no es cierto? No porque no sea rico, sino porque yo quiero demostrarle, y en ese sentido habla el lugar, yo quiero demostrarle el poder adquisitivo que tiene mi empresa y que va a poder pues respaldar el sueldo al que voy a ir, la estabilidad, la seriedad del caso. Entonces lo voy a llevar a un terreno neutral con las características que yo quiero que él entienda, que no se las voy a decir, pero las va a entender. En ese sentido, el lugar habla. Si yo voy a negociar con un candidato y está viniendo a mi empresa para ser entrevistado, no lo voy a entrevistar pues en la cafetería, en la oficina más pequeñita, no, pues lo voy a entrevistar evidentemente en el directorio, en la oficina más simpática para que él vea y se sienta a gusto en la empresa. En ese sentido, el lugar habla cuando tú tienes que negociar. Y también no solamente de manera positiva, también lo puedes hacer de manera negativa. ¿En qué sentido? Si yo voy a negociar contigo tu salida de la empresa porque quiero que salgas, quiero que firmes tu carta de renuncia y te vayas, lo que voy a hacer es negociar en un ambiente que puede parecer hostil, en una oficina no muy agradable, la iluminación, las personas que están ahí, todo eso va a ayudar a que en la negociación tú puedas llegar y firmar tu carta de renuncia y chao. ¿Se entiende hacia dónde voy, no es cierto, chicos? ¿Me siguen? Dicho esto, no sé si alguien tiene alguna pregunta, y si no hay preguntas, entonces vamos a pasar a las conclusiones. Hoy hemos visto los comportamientos agresivo, asertivo, pasivo, que se relacionan un poco con los estilos, si te das cuenta, y hemos visto los tipos de negociación. ¿A qué conclusiones llegas? ¿Con qué te retiras en la clase de hoy? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo relacionas estos conceptos de los comportamientos con los estilos o los comportamientos con los tipos de negociación? Relaciona conceptos, te escucho o te leo.
Vamos a ir a una conclusión cada uno. Alonso, Alessandra, Javier, espero sus conclusiones. ¿Cómo relacionamos estos conceptos? Cada uno va a dar una conclusión. ¿Ya? Ponce, Mandujano, Guapaya, los leo. ¿Eh? Saber con quién estoy negociando a través de su comportamiento. Excelente conclusión, Alonso. Entonces, yo veo el comportamiento y digo, caramba, estoy negociando con una persona agresiva. Entonces voy a desplegar mis estrategias o mis tácticas para poder neutralizar su agresión, por llamarlo de alguna manera, para poder trabajar. Entonces, importantísimo lo que acabas de mencionar. ¿Qué más? Gracias, Alonso. ¿Qué dice Bruno? Luana, Cristian, sus conclusiones, por favor. Emerson. ¿Me escucha, profesora? Sí. Bueno, la conclusión de la clase sería en este caso de que podemos identificar el comportamiento dentro de los estilos también de negociación para saber también cuáles son los que nos convienen y bueno, cómo pasar de uno a otro, dependiendo de la situación. Y eso es la conclusión. ¿No? Perdón, tu apellido, porque no llega a ver qué micro se prendió. Sandoval. ¿Perdón? Profesora, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, ¿tu apellido cuál es? Sandoval. Ya, perfecto, Sandoval. Entonces, estamos entendiendo a través de lo que dice su compañero Sandoval qué importante es entender la situación, para a partir de la situación poder optar por algún tipo de estilo de negociación. Depende siempre de la situación, el contexto en el que estamos inmersos en ese momento. En qué momento de la negociación también estamos, eso también es fundamental. Muy bien. Emerson, estamos a la espera. Luana, Bruno, estamos a la espera de sus conclusiones. Bruno, Luana, ¿no hay conclusiones? Bruno, Luana. Tomando nota, chicos. Emerson, tampoco te he leído ni te he escuchado el día de hoy. ¿No hay ninguna conclusión? Bien, chicos, están conectados pero no presentes en clase. Eso es importante, chicos, ¿ah? Bien. Bueno, les agradezco mucho por la clase de hoy día. Los espero la siguiente semana. Repasen y cualquier duda me pueden comentar para poder ayudarlos. Muchas gracias. Hasta luego, profesora.